Eh, bueno, la semana pasada decíamos, los estados se comprometen en procesos de integración y en estos niveles de procesos de integración que veíamos la semana pasada, hay algunos niveles de profundidad en los cuales los autores coinciden en que el nivel de institucionalidad que tiene que adquirir ese proceso de integración requiere de una organización internacional. Entonces, nosotros vamos a ver hoy cuáles son las características que tienen las organizaciones internacionales en general, en principio, para tener elementos de juicio para poder criticar o no en el transcurso de las clases. En principio, entonces, ¿cuáles son aquellos elementos que los autores coinciden en que son esenciales para estar en presencia de una organización internacional? Eh, Como decíamos, como sabemos, las organizaciones internacionales son creadas por los estados, con lo cual todas las organizaciones internacionales son distintas, o la gran mayoría de las organizaciones internacionales son distintas, porque se crean a partir de una necesidad que los estados advierten que se pueda acometer en forma común con mayor efectividad. Con lo cual, ante un problema internacional que se suscita, los estados se organizan y crean esto que denominamos organizaciones internacionales. Entonces, es muy probable que no haya dos organizaciones internacionales exactamente iguales, porque a cada problema los estados confieren a la organización internacional una forma distinta y como en última instancia son creadas por los estados, acá lo que prima es lo que se denomina la libertad de las formas. Los estados pueden concebir que la solución a los problemas internacionales que se les presentan pueden ser resueltos mejor por una forma o por la otra. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos pueden indicar que estamos frente a una organización internacional, en términos del derecho internacional público, en términos del derecho de la integración? El primer carácter es que las organizaciones internacionales son de carácter voluntario. Como decimos, los estados voluntariamente crean estas organizaciones internacionales para resolver una cuestión determinada. Perdón, ¿Sí? doctor, justo cuando dijo el carácter de Voluntario. El carácter voluntario. voluntario, gracias. La participación de los estados es voluntaria dentro de las organizaciones internacionales. ¿Qué es lo que queremos decir? Digamos, básicamente, eh, existieron en la historia modelos de estados títeres que se denominaron en algunos casos, o estados con soberanía restringida, que aparecían como asociaciones. Eh, Eso no es una organización internacional, porque ahí hay uno de los estados que está formando parte de esa asociación o que fuere, eh, no en forma voluntaria. ¿Se entiende? Entonces, las organizaciones internacionales, la primera característica que tenemos que tener en cuenta, bueno, a veces yo las pongo al revés. El primer carácter es voluntario, o, si se quiere, el primer carácter es interestatal. Las organizaciones internacionales están creadas por los estados. Son los estados los que crean las organizaciones internacionales. Hay organizaciones que tienen carácter transnacional.
Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, General Motors, tiene carácter transnacional, pero en última instancia es una sociedad comercial, con lo cual no es una organización internacional. Ahora, si yo les digo Amnesty International, a ver, pregunta, caras, Amnesty International, ¿es una organización internacional? Acuérdense que yo hasta ahora di dos elementos, carácter voluntario y carácter interestatal. No, porque no es interestatal. Muy bien, Cintia. No es interestatal, es una ONG internacional. ONG, organización no gubernamental, que no responde a los estados, no responde a los gobiernos, no responde a los estados, y si bien tiene actuación internacional. Doctor, Y así, pregunta, sí, interestatal entonces sería, por ejemplo, la OMC, la OMS, la ONU. exactamente. Bueno, y todas las que se te pueden ocurrir. Otra organización que pone dudas o que trae dudas es Cruz Roja. Creo que acá lo charlamos, cómo se crea la Cruz Roja, y no tiene carácter interestatal, no está creada por los estados, no está conformada Claro, por los porque se estados. creó por un individual en la batalla de Solfelino. Exactamente. Entonces, primero tenemos estos dos elementos, carácter interestatal, carácter voluntario. Los estados forman parte porque les conviene. Lo que nos dice este principio también, o esta característica también, es que los estados pueden dejar de pertenecer a las organizaciones internacionales cuando lo deseen. De hecho, estamos viviendo con algún retroceso, con alguna calma, con alguna falta de premura, pero supuestamente Gran Bretaña votó para salirse de la Unión Europea y ese proceso está caminando supuestamente. Esto significa que en algún día nosotros podemos levantarnos a la mañana y resulta ser que Gran Bretaña no forma parte de la Unión Europea. Esto es, formó parte mediante un tratado internacional que fue su adhesión y se va cuando lo desea. ¿Se entiende? Más allá de que esto tenga costos en términos económicos, en términos políticos, en términos jurídicos, por los compromisos que pueda llegar a estar violando, pero en último, violando o debiendo. Pero en última instancia, una de las características esenciales de esas organizaciones internacionales es que los estados forman parte porque quieren de esas organizaciones internacionales y se van cuando quieren de esas organizaciones internacionales. Entonces, hasta ahí tenemos dos. Carácter interestatal, carácter voluntario. En tercer lugar, lo que tenemos es un sistema permanente de órganos. Como decíamos, cuando los estados se vieron en el siglo XIX con algunos problemas que involucraban a varios estados, a lo primero que recurrieron fue a las conferencias internacionales. Esto que decíamos, reuniones periódicas de los representantes de los estados que se sentaban en una mesa, discutían sobre la realidad que los llamaba a discutir. Si todo salía bien, terminaban con un tratado que regulaba una materia determinada, suscribían el tratado y cada uno se volvía a su casa, a su estado. Y quedaban en verse, la materia esta se regulaba con este tratado internacional durante un periodo determinado y quedaban en verse 2 o 3 años después para ver cómo había funcionado aquel tratado que habían firmado 2 o 3 años antes. Esto funcionó. Ojo, y en alguna medida todavía hay conferencias internacionales sobre algunas materias, pero en última instancia lo que apareció a partir del gran interrelacionamiento de los estados es la necesidad de que alguien se encargue de esas materias durante un tiempo, digamos, durante todo el tiempo, no con esta periodicidad que se hacía antes. Entonces aparecieron las organizaciones internacionales, que es una entidad que los estados crean y a la cual le otorgan un sistema de órganos. Para que nos quede por ahora, hay un sistema de órganos permanentes.
de las organizaciones internacionales, para diferenciarlo en alguna medida de lo que era su antecedente, que eran las conferencias internacionales. Por ejemplo, ustedes vieron OMS, perdón, OMC. OMC. OMC nace en 1994 con el Tratado de Marrakech, ¿no? Ahora, lo que sucedía con la OMS antes, la OMC, perdón, antes de Marrakech, era que funcionaba con el sistema de rondas, desde que había fracasado el Tratado de 1947, que había imaginado una Organización Mundial del Comercio. A partir del fracaso de aquel tratado de 1947, los estados se empiezan a reunir periódicamente para discutir el tema del comercio y mejorar las relaciones del comercio. Y lo que se creó en alguna medida, creo que se llamó el GATT, General Agreement of Trade and Tariff. El GATT, que es el antecedente de la OMC, funcionaba con el sistema de rondas, que eran conferencias que no eran exclusivamente en un periodo corto de tiempo, en algunos casos las rondas eran muy largas, porque eran de muchos años incluso dando vueltas, pero esto eran, digamos, no había, salvo en el último periodo del GATT, donde en Suiza había una oficina que termina siendo lo que es hoy la oficina de la OMC. Pero en última instancia lo que les quiero mostrar es que durante un tiempo funcionó como conferencia y luego se instituye como Organización Mundial del Comercio, que es cuando generan el sistema permanente de órganos. Profe, una consulta. Por ejemplo, ¿Mm? para traerlo a tierra, ¿no? Cuando habla de sistema permanente de órganos, por ejemplo, si nos referimos a la ONU, el sistema permanente de órganos sería la Asamblea, el Consejo de Seguridad, la Corte, se refiere a eso, ¿no? Que es lo que le da Exactamente. continuidad pese a que los estados puedan entrar o salir. Estar o no estar. Incluso, digamos, en la ONU es mucho más claro con la Secretaría General y la Administración, donde vos tenés una oficina permanente que está actuando constantemente en función de las asambleas que se reúnen una vez al año, el Consejo de Seguridad que se reúne 2 veces al año, ¿se entiende? Pero independientemente de esos órganos que tienen atribuciones particulares, existe alguna organización o alguna ventanilla, para decirlo claramente, una ventanilla donde yo pueda llevar una petición en cualquier momento de, digamos, cualquier día hábil, horario hábil, lo que fuera. Entonces decíamos, carácter interestatal, carácter voluntario, sistema permanente de órganos. En cuarto lugar, lo que los autores coinciden en que las organizaciones internacionales tienen lo que se denomina voluntad propia. Esto es, este sistema de órganos, que por ahora no nos vamos a meter qué características tienen, las organizaciones internacionales tienen algún sistema de órganos, genera que la voluntad que sale de la organización, lo que se denomina en términos organizacionales el output, los que vieron alguna vez un equipo de audio, saben lo que es la salida de la organización, el output, se dice que en ningún caso es exactamente igual a la voluntad individual de ninguno de los participantes de esa organización internacional en forma individual. ¿Se entiende? El sistema de órganos funciona de tal manera que las voluntades individuales de los estados que forman parte de la organización se mezclan en alguna medida en este proceso de negociación y lo que sale de la organización, que es el output, la decisión en minúscula para decirlo de alguna manera, la decisión de la organización siempre es distinta a la voluntad individual de los estados. Incluso hay muchos hay muchas organizaciones internacionales que tienen sistemas de toma de decisiones bastante particular, por no decir perverso, en salida. Bastante particular.
el ejemplo más claro, Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una organización a la que los estados adhieren mediante un tratado internacional, forman parte del fondo. Ahora, ¿cómo se vota en el Fondo Monetario Internacional? Se vota de acuerdo A lo que al, aporten los estados. a lo que aporte cada uno de los estados a ese fondo. Con lo cual, no me acuerdo exactamente ahora, pero en un momento determinado Japón tenía 21% de la cuota de la decisión, Estados Unidos tenía cerca del 18%, Unión Europea tenía el 23%, una cosa así. Y por supuesto los estados deudores tienen 0,00001 de la decisión. Pero aún en esos organismos tan particulares, se dice que el sistema de negociación que generan los órganos dentro de la organización, en ningún caso termina siendo lo que sale, termina siendo lo que cada uno de los estados en forma individual pretenden. Esto es lo que denominamos voluntad propia. Hay un proceso de negociación ahí que licúa en alguna medida lo que los estados en forma individual desean o quieren de la organización. Hay una diferencia entre lo que los estados quieren y lo que termina saliendo de la organización. Esto producto de este sistema de órganos que se da allí, hay un debate, hay una negociación en última instancia, y lo que sale nunca es igual a cada una de la voluntad de forma individual. Por eso lo denominamos voluntad propia. Hay una voluntad distinta de la organización que no es exactamente la de los estados en forma individual que forman parte de esa organización. Aún en estos casos, como decíamos, de toma de decisiones por mecanismos tan particulares. Y en quinto lugar, tenemos, si se quiere, el elemento más complicado, porque lo vamos a charlar un poquito más, es lo que se denomina competencias de atribución. Los estados tienen competencias de atribución. Competencias de atribución. Gracias. Competencias de atribución. Esto es, los estados, perdón, sí, como digo, los estados nacen al mundo a partir de la obtención de estos 3 o 4 elementos que los autores coinciden en que conforman un estado: territorio, población, gobierno, poder, soberanía. Tenemos un estado. Ese estado tiene las facultades de buscar el bien común a partir de lo que entienda en su concepto de la soberanía, entienda que puede lograr el bien común. De hecho, tenemos gobiernos de distintos colores, distintas constituciones, podrán ser más o menos democráticas, nos gustarán más o nos gustarán menos, pero cada uno de los estados puede buscar el bien común de su comunidad de acuerdo a lo que entienda, e incluso entender el bien común de su comunidad de forma particular. Las organizaciones internacionales no tienen esta capacidad. Las organizaciones internacionales son creadas para algo, tienen una finalidad. En primera instancia, el concepto de competencias de atribución es que las organizaciones internacionales solo tienen aquellas competencias que los estados le han atribuido en el momento de constituir la organización internacional. Como decíamos, los estados advierten un inconveniente, se ponen de acuerdo, firman un tratado internacional, porque de esto se trata, un acuerdo internacional que crea una organización internacional, es un tratado, se denominará carta, como en el caso de las Naciones Unidas, se denominará estatuto en algún caso, se denominará lo que fuere. Convenio constitutivo, ¿no? También. En algún caso, pero en última instancia no deja de ser, en términos concretos, un tratado internacional, acuerdo de voluntades entre estados por escrito que generan un compromiso para todos. Este tratado internacional
tiene la finalidad para la que crea la organización y tiene una serie de atribuciones que los estados le confieren a esa organización internacional. Lo que decimos en alguna medida, en algunos casos, está concediendo ejercicio de la soberanía. Como decimos también, que un estado forme parte de una organización significa que dejó una fetita de su soberanía en esa organización, por lo menos del ejercicio de su soberanía en esa organización, para que a partir del día siguiente, aquel tema que trata la organización internacional, el Estado ya no lo puede tratar en forma autónoma, sino que lo va a tener que tratar de acuerdo a cómo se maneja en ese ámbito la organización internacional. ¿Se entiende lo que digo? Imagínense que la República Argentina forma parte de un sistema de control de armamentos. Formar parte de una organización que nos compromete en el control de armamentos significa que yo, a partir del día siguiente que formo parte de esa organización, la compra de armamentos o el abastecimiento de armamentos en la República ya no va a ser manejado en términos de la soberanía, sino que van a ser manejados en términos de la organización a la que estoy comprometido. ¿Se entiende? Entonces decimos, competencias de atribución. Las organizaciones solo tienen, para digamos, explicitar bien el principio de competencia de atribución, los estados solo tienen aquellas, perdón, los estados no, las organizaciones solo tienen aquellas atribuciones que los estados le confirieron en el momento de su creación. Le fijan un objetivo y le dicen, bueno, ustedes tienen estas atribuciones. Nosotros coincidimos en que ustedes tienen que tener estas atribuciones para lograr aquel objetivo para el cual las organizaciones se crearon. Entonces, el principio de atribución lo que dice es esto. Las organizaciones solo tendrán aquellas atribuciones que los estados le confirieron en aquella carta constitutiva. Ahora bien, resulta ser que las organizaciones internacionales se encuentran en algunas encrucijadas, en algunos momentos determinados, que pueden no ser el estatuto, puede no ser todo lo claro que uno cree al momento de la creación. Y esto no solo pasa en las organizaciones internacionales, sino que el ejemplo anterior a las organizaciones internacionales que sucedió esta cuestión fue los estados federales. Los estados que se crean a partir de la voluntad de varios estados que resignan su soberanía para crear un estado superior, un estado federal, también funciona de esta manera le ceden en alguna medida a la organización superior, a la organización nacional, le ceden competencias que escriben en una constitución. El caso más claro es el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica es la creación a partir de estados que tendrían la posibilidad de ser soberanos, de que crean una soberanía superior a partir de esta conformación federal del Estado. El nuestro, que se crea a partir de la comunión de provincias del Río de la Plata. Y resulta ser que en muchos casos las constituciones no son todo lo claro que uno entiende que pueden serlo. Y por allá por 1820 y pico, imagínense que Estados Unidos adquiere la independencia en 1776 y estamos hablando de casi 30, 40, 50 años después, y creo que fue en los primeros años de 1800, se produce una discusión sobre si los estados habían cedido al Estado federal, a la Unión, como le denominan ellos, la facultad de emitir moneda o la habían preservado en cada uno de los estados. Habían mantenido en cada uno de los estados.
Y esto dio lugar a un fallo muy importante de la Corte Suprema de los Estados Unidos, McCulloch con Maryland, contra Maryland, donde el secretario de Estado del Tesoro, que era McCulloch, le exige a Maryland que desista de su intención de hacer moneda. ¿Y cuál fue el argumento de la Corte de los Estados Unidos? Es lo que se denomina la teoría de los poderes implícitos. Esto subrayen, digamos, tenemos el principio general que es las competencias de atribución. Y acá aparece como una excepción a este principio la teoría de los poderes implícitos, donde el fallo, el argumento del fallo dice, señores, acá se conformó un Estado de la Unión a partir de la cesión de todos los Estados federados, y a esta unión se le dio la facultad de generar la política económica y demás, y demás, y demás, y va implícito que en ese objetivo la creación de moneda fue transferida oportunamente y no la tienen ya los estados en forma individual. Lo que fija en última instancia esta teoría, lo que dice es, el objeto para el cual los estados crearon la organización requiere indispensablemente de que esa competencia la tenga la Unión, en el caso que estamos charlando, y no los estados en forma individual. Con lo cual, se presume que los estados implícitamente le trasladaron estos poderes a la Unión. Este fallo, que no solo quedó en el marco de los Estados Unidos, sino que fue utilizado más o menos los mismos argumentos cuando en 1950 asesinan en Jerusalén a un representante de Naciones Unidas, un sueco, que lo asesina un comando israelí. Un atentado de una milicia israelí que lo asesina a este hombre. Naciones Unidas se pone a trabajar en lo que denomina las reparaciones. Esto es la idea de que Israel se haga cargo de los gastos que significan el traslado del féretro de este hombre a Suecia, funerales y demás. Pero claro, se ponen a revisar la Carta de Naciones Unidas y en la Carta de Naciones Unidas en ningún caso se plantea de que la organización internacional tiene carácter de persona jurídica de derecho. Persona jurídica de derecho. Persona jurídica. Con lo cual le piden una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia toma aquel principio o aquella teoría de los poderes implícitos del derecho norteamericano y lo utiliza en este caso y dice, señores, si la organización internacional para la cual los estados concibieron determinados objetivos requiere imprescindiblemente que tenga personalidad jurídica internacional, nosotros no tenemos más que reconocerle a esta organización internacional el carácter de persona que pueda reclamar a Israel estas reparaciones. Doctor, perdón que le interrumpa. ¿Puede repetir el fallo que estábamos viendo, del que surge la teoría de los poderes? MCulloch con doble L o GH, y me parece que puede terminar ahí, no sé si una N, una cosa así. Creo que en el articulito que estamos tratando, que es un trabajito que está ahí colgado por algún lado, que se denomina las organizaciones internacionales en su condición, perdón,
los procesos de integración en su condición de organizaciones internacionales está citado. Ahí está citado. Gracias. El principio general es que las organizaciones internacionales entonces tienen solo las atribuciones que los estados le confirieron. Ahora, la teoría de los poderes implícitos, que funciona como una excepción a este principio, dice que si la organización para la que los estados coincidieron en crear tiene un objetivo para el cual es imprescindible la competencia que está teniendo o está queriendo usar, se entiende que los estados implícitamente le han conferido esa atribución. La teoría de los poderes implícitos, esta teoría de los poderes implícitos fue muy utilizada en el desarrollo de la Unión Europea, el desarrollo de la Comunidad Económica Europea. Después lo vamos a ver, pero los tratados constitutivos de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, Mercado Común, 57. Un tratado desde el 51, pero los tratados más económicos del 57. Desde el 57 hasta el 86, más o menos, la organización internacional, las atribuciones de la organización internacional no fueron modificadas en términos sustanciales. Más o menos los tratados constitutivos fueron los que marcaron las competencias de los órganos y demás, y más o menos esto se mantuvo con alguna constancia hasta el 80 y pico. Pero ¿qué pasa? En un montón de oportunidades en ese periodo, la organización se encontraba con que los tratados internacionales eran poco claros respecto de la toma de atribución por parte de la organización de determinados temas. Y el argumento, ¿cuál terminaba siendo? La teoría de los poderes implícitos. Señores, acá los estados coincidieron en que había que crear un mercado común. Le atribuyeron a la comisión, al consejo, las capacidades para lograr ese mercado común. Bueno, todo lo que sea necesario para la obtención de aquel mercado común, se puede entender que los estados implícitamente se la trasladaron. Esto bastante peligroso en alguna medida. Esto fue denominado la erosión de los límites competenciales, para que ustedes tengan una idea. Los estados crearon la organización, la ponen en marcha, cuando esta organización empieza a caminar, toma casi vida propia, para decirlo de alguna manera, y empieza a asumir responsabilidad de los estados. Hay toda una teoría sobre complicidades en este asunto. El sistema de toma de decisiones en muchos casos era más fácil asumirlo en el ámbito europeo que en muchos casos en el ámbito nacional de los propios estados. O sea, los poderes ejecutivos de los estados tenían cierta propensión a transmitir a la organización internacional ciertas cuestiones, porque en aquel ámbito internacional era más fácil tomar ciertas decisiones que en el ámbito propio interno de cada uno de los estados. ¿Se entiende lo que digo? Con lo cual admitían este tema de que tiraban para la organización, tiraban para arriba, si se quiere, los temas en algunos casos. Y así la organización, que había nacido con una dimensión determinada, empieza a crecer de determinada forma y empieza a crecer en términos bastante importantes. Para que ustedes se den una idea, política de inversión y desarrollo de los estados. Y si hay una política distinta en cada uno de los estados que haga que haya una disfunción en la política de investigación y desarrollo, podemos estar en una competencia desleal para el mercado común. Listo, la política de investigación y desarrollo la determina la Unión Europea
y no los estados en forma individual. La política de transporte, más fácil, digamos, la política de transporte, y sí, la política de transporte tiene que ser común, porque un camión tiene que salir de un lugar y tiene que llegar al otro. Entonces los estados dejan de fijar política de transporte y la pasa a la organización internacional. Porque si no estamos distorsionando las políticas y así empezaban y tiraban para arriba temas. A partir de, bueno, esto era. Los estados en muchos casos admitían esto porque, como decíamos antes, era más fácil, en algunos casos los poderes ejecutivos tenían más influencia en el ámbito internacional que en el propio parlamento de cada uno de los estados. En segundo lugar, lo que había era una clara decisión política del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de admitir este paso de atribuciones hacia la organización internacional, que era la que en última instancia ponía sobre la mesa la teoría de los poderes implícitos. Y señores, ustedes firmaron que había que lograr aquel objetivo. Ahora no pueden negar que la organización necesita de esa atribución para lograr el objetivo que ustedes mismos firmaron como el objetivo de la organización. ¿Se entiende lo que digo? Cuando en 1992 aparece, sí, un tratado internacional que modifica sustancialmente las atribuciones de la organización, esto es, lo dibujo a veces en pizarrón, diciendo una organización que tenía estas atribuciones en los tratados internacionales, los tratados de Maastricht, lo que se denomina el Tratado de Maastricht, sí aparece como mayor atribución concedida por los estados. Acuérdense, el Tratado de Maastricht fija Banco Central Europeo, moneda única, que se logra algunos años después, moneda única, política exterior y de seguridad común, digamos, cuestiones comunitarias y cuestiones intergubernamentales, pero en última instancia una cantidad importante de atribuciones que los estados vuelven a darle a la organización. Y ahí aparecen el alerta. Señores, paren, porque si nosotros le dimos lo que le dimos en el 57 y aparecimos con la organización que tenemos ahora, si le damos esto a la organización internacional, podemos aparecer dentro de unos años con cualquier cosa. Bueno, ¿la concesión cuál fue? Yo admito, digamos, ya estaba establecida, por supuesto, la teoría de los poderes implícitos, pero le admito un freno a la organización, que es lo que se denomina el principio de subsidiariedad. En el artículo 3b, creo que era del Tratado de Maastricht, aparece un principio por el cual la organización internacional en cada acto que cometa me va a tener que probar que el comportamiento o el accionar de la organización es mucho más efectivo que el accionar individual de cada uno de los estados. ¿Se entiende? Lo que va a tener que es probar que es necesaria la acción común en la materia de que se trate. Y de que no solo de que es necesaria, sino que va a ser mucho más efectiva que la acción individual de cada uno de los estados. O sea, le toman un examen, se denomina justamente examen de subsidiariedad. Señores, yo admito que ustedes funcionen, pero si ustedes me prueban que el accionar del conjunto de la organización va a ser más efectivo que el accionar individual de cada uno de los estados. El principio de subsidiariedad, que no nace ahí, el principio de subsidiariedad es un principio que viene básicamente tiene raigambre en la Iglesia Católica. León XIII, cuando aparece con las encíclicas en oposición al capitalismo y al comunismo, aparece con una encíclica León XIII que no me acuerdo si era el Rerum Novarum, me parece que es la de León XIII, 1880, 1800, más o menos por ahí. Aparece la Iglesia Católica como planteando una digamos, distancia
del capitalismo y del comunismo. Del comunismo se quiere más. Y ahí aparece el principio de subsidiariedad. Lo que la Iglesia Católica dice, está bien que el Estado se encargue de determinadas cosas, pero que se encargue solo si los estamentos inferiores de la sociedad no pueden hacerse cargo en igual condición de la cuestión. En nuestro medio, en la República Argentina, el principio de subsidiariedad tiene bastante mala prensa con algunos y fundamentalmente con los que damos clases o nos sentimos comprometidos con la educación pública. El principio de subsidiariedad es un argumento central en la discusión de laica o libre, 1957, 56, 57, 58 en la Argentina, donde la educación pública, la educación, perdón, en general, la educación se plantea como necesidad de que sea laica o de que sea libre. Laica, por supuesto, dada por el Estado, o libre para que cada uno consiga la posibilidad de conseguir la educación por donde pueda. Y por supuesto que en esta libre, digamos, estaba la Iglesia Católica con su fuerza importante en la educación que tenía y que tiene y que sigue teniendo en muchos casos. En aquella discusión, el argumento de la Iglesia Católica es: ¿para qué el Estado se va a meter en esto que nosotros no podemos hacer en estamentos inferiores sin que el Estado se meta? Y esto es principio de subsidiariedad. En nuestro medio, este principio, en estos términos, tiene bastante mala prensa. Algunos de nosotros no entendemos que el Estado está para fijar pautas homogéneas para todo el territorio, y sin tener en cuenta la capacidad de pago, si se quiere, o la capacidad económica de cada uno de los participantes. Profe. O inversamente proporcional a la capacidad de pago que tenga. Sí, Lucila, ¿no? Sí, Lucila. Una consulta entonces. Entonces, las organizaciones internacionales van a poder utilizar la teoría de poderes implícitos, pero siempre y cuando se cumpla con el principio de subsidiariedad, ¿sería eso? No. Funciona en forma independiente, pero funciona como limitante. Digamos, yo tengo las atribuciones que me dio el tratado. Por supuesto, si las atribuciones son muy claras, no tengo que dar ninguna explicación a nadie. Pero cuando yo tengo algunas atribuciones en las que son, se llaman concurrentes, ¿cómo se llama? Concurrentes. ¿O exclusivas? Bueno, no, si son exclusivas, son de uno de los dos, o del Estado o de la organización. Si son concurrentes o están en una nebulosa y en el medio, el problema puede ser decir quién tiene la capacidad para. Entonces, ahí es donde la organización tiene que decir: señores, yo actúo y voy a tener un resultado mejor si actúo en conjunto de la organización que si cada uno de los estados actúan en forma individual. En el caso de la Unión Europea tiene otra vuelta de rosca que dice: incluso actuando en forma común, debe utilizar algún método que permita que los estados ejerzan algún sistema regulatorio para comprometerse en ese objetivo común. Pero quedémonos con la primera parte. ¿Cuándo? ¿Y por qué funciona como, funciona en forma independiente? Funciona más con la nebulosa. Teoría de los poderes implícitos, bueno, ponele. Pero ojo, me vas a tener que dar el examen de subsidiariedad. Pero no solo en la teoría de los poderes implícitos, ¿no? Sino todo en lo que esté en alguna medida medio oscuro, no sea exclusiva función de la organización, o no sea claramente atribuida a la organización. Entonces, volviendo, retomando, porque esto es complejo, esta es la parte más compleja de esta charla, es el principio general solo tiene las atribuciones que los estados le confirieron en la Carta Constitutiva, las organizaciones internacionales. La excepción a esta regla general es la teoría de los poderes implícitos. Cuidado, apareció alguien, apareció la justicia y dijo:
que si los estados, perdón, si el objetivo para el cual los estados concibieron la organización internacional es imprescindible que se dote a la organización de una capacidad específica, los estados tienen que haber implícitamente le transfirieron esa capacidad a la organización, y como límite al abuso, si se quiere, de esta teoría de los poderes implícitos, aparece en 1994 con el Tratado de Maastricht este principio de subsidiariedad. Está bien, ustedes quieren funcionar por parte de la organización, pero cúmplame este examen. Afírmeme o pruébeme que va a ser más efectivo esa atribución en sus manos, en manos de la organización, que en las manos individuales de cada uno de los estados. ¿Más o menos quedó? Más o menos quedó. Se entendió. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Mauro? ¿Preguntas? ¿Cristian? Una pregunta, lo del examen de subsidiariedad, ay, perdón, Cintia. ¿fue entonces en el 92 o en el 94? Porque dijimos como los primeros que lo implementaron, digamos, fue la Unión Europea al poner esos límites, ¿no? En el 92. No. El principio, yo como dije, el principio de subsidiariedad viene de la Iglesia Católica de 1800 y pico. Lo toman en Maastricht, en el Tratado de Maastricht, que es de 1992, se firma en 1992, se pone en marcha en 1994 Maastricht, y en ese momento empieza a funcionar como regulador de la acción de la Unión Europea. Para el caso de la Unión Europea aparece escrito en un artículo, creo que es el 3b del Tratado de Maastricht, aparece el principio de subsidiariedad, digamos, con esta exigencia. La organización, bueno, está bien, funciona la organización, pero pruébeme que es más efectiva que el accionar individual de cada uno de los estados. ¿Mm? ¿Quedó mejor ahí? Ahí quedó más claro, gracias. No, por supuesto. ¿Cómo estamos con el horario? No, con un ratito. A ver, y mencionamos los 5 elementos. Los 5 elementos que, solo estos 5 elementos, los autores coinciden en que nos demuestran la existencia de una organización internacional. Entonces, por ejemplo, vemos, como dijimos antes, Naciones Unidas. Tratado internacional, sí, Carta de Naciones Unidas. Está suscrita por los estados y es un tratado internacional, con lo cual es voluntario. Tenemos los 2 primeros elementos. Sistema permanente de órgano tenemos. Voluntad propia, los órganos se expresan a través de decisiones del Consejo de Seguridad mediante resoluciones del Consejo de Seguridad, resoluciones de la Asamblea General. Tenemos voluntad propia y tenemos competencia de atribución. Los estados concibieron una finalidad para la organización y le atribuyeron algunas competencias en el marco de cada uno de los órganos. Tenemos los 5 elementos, adelante, tenemos una organización internacional. En algunos casos, como decíamos antes, es más claro porque no aparece el Estado. Aparecen algunas asociaciones de Estado de tipo político. Y yo acá me arriesgaría a decir, por ejemplo, lo que se denominó allá. Que Kirchner fue secretario general. ¿Cómo se llamaba? UNASUR. UNASUR. UNASUR, a mi modo de ver, no funcionaba como una organización internacional, justamente porque los órganos no tenían voluntad propia. Digamos, no había una atribución de competencias a la organización. Era un ámbito donde se discutía. Podía salir alguna resolución, se firmaba, se suscribía, además,
pero ese ámbito no me funcionaba a mí, no me funciona en la cosas como organización internacional. No tenía capacidad decisoria de dictar decisiones que tuvieran alguna vinculación jurídica. Si tenemos estos 5 elementos, tenemos organizaciones internacionales, básicamente. El problema, como decíamos antes, es que cada organización internacional tiene infinidad de diferencias, que son las que, a partir de estas 5 básicas características, nos aparece en las distintas conformaciones que tienen las organizaciones internacionales. Nosotros vamos a ver, básicamente, qué tipo de decisiones las organizaciones internacionales pueden dictar, cuáles son los mecanismos para la toma de decisiones que pueden tener las organizaciones internacionales y el efecto de las decisiones de las organizaciones internacionales. Vamos por partes. Entonces decimos, enumeramos estas 5 características, a partir de acá aparecen las diferencias. Cada organización internacional es distinta. Primero por los órganos. Los órganos pueden ser, por eso yo lo único que dije, para que haya una organización internacional tiene que haber un sistema permanente de órganos. Y lo dejamos ahí porque la conformación de los órganos de las organizaciones internacionales puede ser el más disímil que a ustedes se les ocurra. Básicamente los órganos de la organización internacional tienen dos posibilidades: que sean intergubernamentales o no intergubernamentales. Y acá vamos a jugar un poquito, o tratar de pensar un poquito. Asamblea General. ¿Está compuesta por un órgano intergubernamental o no intergubernamental? ¿Se acuerdan cómo se compone la intergubernamental? Asamblea General? Son intergubernamental. ¿Por qué? En todos los estados. Porque está compuesta por representantes de los estados en cada una de las sillas que tienen el nombre del país y las sillas de los representantes de los estados. ¿Secretario General? No es intergubernamental. Es no intergubernamental. Justamente, claro. Este fulano no es representante de ningún estado y de hecho no puede recibir instrucciones ni más parte de ningún estado. Podemos entender, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una conformación en algún aspecto no intergubernamental cuando se refiere a algunos técnicos que proponen un conjunto de estados y demás, una conformación técnica ahí. Y más allá de que sea una organización internacional, puede tener algún componente no intergubernamental. ¿Se entiende? Es importante que estén representadas la voluntad de los países, de los estados. Es importante que estén representada la voluntad de los estados, pero para algunas cosas. Imagínense, por ejemplo, la Asociación Meteorológica Internacional, para decirlo de alguna manera. Es una cuestión muy técnica. Si yo mando un tipo que sepa, no me va a poder decir una cosa por otra, digo, y tampoco tengo la soberanía comprometida en esa cuestión, ¿se entiende? Con lo cual, bueno, puedo coincidir en que vayan 4 técnicos que sepan de la materia y que contan este organismo determinado. Imagínense, qué sé yo, organismos muy técnicos, en los cuales podemos coincidir que, a ver, muy técnicos y donde la soberanía no está muy comprometida, qué sé yo, la energía nuclear es muy técnica, pero resulta ser que nos compromete a todos, y ahí no, queremos tener al representante de los estados
bien afirmado, con mucha capacidad y demás. Pero en última instancia podemos coincidir en que en algunos casos es más importante que estén los representantes de los estados y en otros casos puede no ser tan importante que estén los representantes de los estados, representantes de los gobiernos sentados en esa decisión. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, tenemos un órgano que es no intergubernamental, que es la Comisión. La Comisión de la Unión Europea es un órgano que está compuesto por comisarios que se abocan a un tema determinado. Comisario de Finanzas, comisario de Transporte, comisario de Agricultura, comisario de Finanzas, dije comisario de lo que a ustedes se les ocurra, de Pesca, lo que a ustedes se les ocurra. Y seguro que el fulano que se dedica, o la señorita que se dedica a la cuestión, tiene alguna nacionalidad de los estados que están en la Unión Europea. Pero lo importante allí no es la nacionalidad del tipo, sino que el tipo se dedica a la materia y es el comisario de la materia por sobre el interés de cada uno de los estados. De hecho, este comisario tampoco tiene, o mejor dicho, tiene prohibido, en última instancia, recibir instrucciones por parte de su gobierno, del gobierno de su nacionalidad, para decirlo de alguna manera. Porque el tipo no forma parte de los gobiernos, no es un representante de los gobiernos allí, no es ni siquiera es un representante del Estado allí. Es un representante de la materia, es un especialista en la materia que mira, incluso la visión que tiene ese organismo, es mirar por sobre los intereses individuales de los estados. Miran a la Unión como un conjunto y proyectan el tema que se les ha adjudicado, lo proyectan en términos de la Unión. Por eso son comisarios de la materia. Y no son representantes de los estados. Ahí tenemos un órgano no intergubernamental. Fíjense que en algún caso es importante tener alguna visión que no sea la confrontativa de los estados buscando su interés particular, para decirlo de alguna manera, en las negociaciones. Tenemos a alguien, y en el caso del Mercosur también hubo vocación de encontrar en algunos momentos alguna visión más lo que se denomina en última instancia en términos orgánicos, la supranacionalidad orgánica. Esto es decir, miramos por encima de los intereses individuales de los estados y miramos un poco más allá y somos supranacionales en términos orgánicos. Creamos un órgano que tenga una visión un poquito más elevada que la de los estados y mire el conjunto de los intereses más que el interés de cada uno de los estados que en última instancia, cuando se sientan a negociar, van a pujar por sus intereses individuales en cada uno de los casos. Entonces tenemos, en primer lugar, órganos intergubernamentales o no intergubernamentales, según lo podamos ordenar o definir. Por ejemplo, Mercosur en general tiene todos los órganos intergubernamentales. Todos los órganos son intergubernamentales. Todos los órganos decisorios fundamentalmente son todos intergubernamentales. Representantes de los gobiernos que se sientan ahí, defienden y demás. Por eso en algún momento se pensó en alguien que tenga una visión más supra, más elevada, y que pueda mirar por sobre las cabezas de los intereses de los individuos. El órgano que se conformó como presidente o secretario, presidente de la Comisión de Representantes Permanentes, que en el 2003 fue creado y se lo dieron al expresidente que dejaba de ser presidente de la Argentina, era Eduardo Duhalde, fue secretario o no me acuerdo si es secretario o presidente de la Comisión de Representantes Permanentes. Lula, cuando ejercía la presidencia pro tempore del Mercosur y iba a pasear por Europa como presidente brasileño, pero también como presidente del Mercosur, se lo llevaba a Duhalde. Y decía, yo soy el presidente pro tempore del Mercosur, pero este es el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes. Era la idea de que algún órgano o alguna
estamento en esa organización tuviera un poco la cabeza, sí, justamente la cabeza, Dualde, de mirar un poco más allá del horizonte que planteaban de los intereses particulares de los estados. Esto es lo que se denomina en alguna medida de supranacionalidad orgánica. La Comisión Europea tiene esta finalidad, ponerse por sobre los intereses de los estados y ver el conjunto de los intereses de la Unión. Para esto sirven, en algunos casos, los órganos no intergubernamentales. En segundo lugar, ¿cómo los órganos toman las decisiones? Esto de que decíamos, el producto de la organización surge a partir de algún mecanismo de negociación que se da dentro de los sistemas de órganos que tenga esa organización, y cómo es el mecanismo para que cada uno de esos órganos, en un caso, cada órgano de esa organización, adopte las decisiones, adopte este producto final. En primer lugar tenemos sistemas que requieren la unanimidad, sistemas que expresen la voluntad de la organización a partir de algún sistema de votación. La primera dicotomía, si se quiere, la primera llave, la tenemos. Por un lado, los sistemas que requieren unanimidad, y por el otro, los que requieren algún sistema de votación. Admiten algún sistema de votación. La unanimidad significa todos los miembros presentes y todos los miembros votantes votando afirmativamente la medida. Entonces, para que se exprese el órgano en determinado sentido o en determinado otro, se requiere de todos los actores presentes. En algún caso puede haber alguna falta, si son muchos los estados, no habría problema en que haya alguna falta, pero todos expresándose en el mismo sentido. La unanimidad significa que la unanimidad es la expresión más cabal de soberanía. Yo formo parte de una organización internacional, pero solo si las decisiones son adoptadas por unanimidad. Entonces, mi soberanía en esa organización va a estar preservada sin ninguna duda. Si yo no quiero que A, B, J, decisión tal o cual no salga, mi oposición puede hacer que no salga. ¿Esto es interesante? Y sí, es interesante en muchos casos. Se iguala el poder de todos los estados. Todos los estados son iguales a partir de la unanimidad, porque tanto el estado más grande como el estado más chico va a poder impedir que la decisión salga. Ahora, ¿es bueno que esto sea de esta manera? ¿Es democrático, por ejemplo, que, no sé, 3 millones de uruguayos, 3 millones, 4 millones de uruguayos, no sé si eso, valgan lo mismo que 130, 120, como son los brasileños? Podremos entender que sí, podremos entender que no. En el caso del Mercosur, las decisiones se adoptan por unanimidad. Ustedes van a leer en el protocolo europeo, dice consenso, pero ahora vamos a ver que consenso es otra cosa. Entonces decimos, unanimidad es exacerbar el principio de soberanía. Vale lo mismo el voto de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, del que sea. Y en el caso europeo, de Luxemburgo y de Alemania. Vale exactamente lo mismo, porque cualquiera que se oponga a la toma de decisiones, a la decisión que se quiera adoptar, la interrumpe, la plancha. No hay forma de que salga si alguien se opone, si algún estado se opone. Como decíamos, en segundo lugar tenemos los sistemas de votación. Los sistemas de votación se puede admitir el que a ustedes se les ocurra.
Se puede admitir un voto ponderado, como decíamos antes. ¿Cómo se vota en el Fondo Monetario Internacional? A partir de la cuota que cada uno paga. Listo. ¿Querés participar en la organización? Vení que vamos a votar de esta manera. Si querés venir, vení. Si no, quédate afuera. En la Unión Europea también hay un sistema de cuotas para la toma de decisiones, para ciertas tomas de decisiones en algunos casos. A cada uno de los estados se le atribuye en el ámbito del Consejo una cantidad de votos. Me acuerdo la tabla de hace mucho tiempo, no sé exactamente cómo está, pero Alemania tenía 9 votos, España 5, Francia 6, Gran Bretaña no sé si 6 o 7. Cada uno tenía una cuotificación del voto, y en paralelo, para la toma de decisiones de cada una de las materias, se requería un número determinado. De tal forma que para lograr ese número determinado se tuviera que asociar, es toda una cuenta, toda una elucubración que hay que hacer ahí, en función de qué número satisface a todo el mundo para que se logre la participación. Yo puedo votar en contra en ese sistema de votación. Puedo votar en contra y tener que asumir la decisión igual. Porque el sistema de votación significa eso justamente, que puedo perder la votación y ser obligado por la decisión. Los sistemas de votación, como digo, son de los más variados. Yo puedo decir, incluso puedo otorgarle un estado un voto y decir, voto con los 3/5, los 3/4 de la cantidad de votos, o mayoría simple, mayoría especial, la mayoría especial que se nos ocurra. Los sistemas de votación son lo que dejan en alguna medida más libertad para conformar. Cuando se negoció el Parlamento del Mercosur, no había forma de otorgarle a los parlamentarios, cuando viene el Consejo no, la CPC, la Comisión Parlamentaria Conjunta, se conforma con 16 miembros de cada uno de los estados. La Comisión Parlamentaria Conjunta, en un momento determinado, bueno, mejor dicho, todo el Mercosur coincide en que hay que hacer el Parlamento del Mercosur. Ahora, ¿cómo hacemos un parlamento cuando Uruguay tiene 3 millones de votos, Paraguay tiene 10 millones de votantes, Argentina tiene 40 y Brasil tiene 130, 120, una cosa así? Y hubo que acordar un número. Creo que la Argentina era 44, Brasil 70, y creo que en el caso de Uruguay y de Paraguay eran 18 y 18, una cosa así, no me acuerdo exactamente. O 18, 20 Paraguay, no me acuerdo exactamente. Ahora, si ustedes dividían la población por ese número, le daba cualquier cosa en cualquiera de los estados. No tenía que ver con eso. Tampoco era para conformar un parlamento de 500 tipos, que en última instancia no puede tomar decisiones. Y el número fue acordado. O sea, Brasil admitió que fueran 70, y si dividimos 130 millones por 70, le va a dar que un parlamentario en Brasil necesitaba, alguien que haga la cuenta, necesitaba 15 millones de votos. Una cosa así, ¿puede ser? Una cosa así. O 20 millones de votos. No, 20 millones no puede ser. Estoy diciendo una barbaridad, Sánchez. ¿Cómo es el número base, profe? 130 dividido 70. 1.300.000 dividido 70 había sacado, me da 18,5. O sea, 18.500, pero... 1.800.000 de votos.
Y en la Argentina dividís 44 dividido 4, dividido 40 millones, te da casi 1.000.000 por voto, 1.000.000 por fulano. Se entiende que no tiene ninguna relación, pero esto se acordó, no hay forma de hacerlo más que negociando. Entonces una vez y dice, bueno, ¿cuántos parlamentarios te cierran a vos? Y, ojo, y después requerir las mayorías de parlamentarios que no fueran, que no se lograran con un Estado solo, por ejemplo. Entonces, nada, después se requieren las mayorías para que la mayoría sean de, no sé, imagínense que 70 era casi quórum, con lo cual no se podía lograr el quórum con un solo Estado, había que negociar con la participación de otros Estados, ¿entiende lo que digo? Pero todo eso se negocia, no hay forma lo que quiero que quede claro es que eso los Estados lo pueden negociar en el momento que están poniendo en marcha la organización internacional. Porque está acá más que claro que es la libertad de las formas. Los Estados tienen un problema y quieren buscar la solución. Y buscan la solución a partir de los elementos que tienen. Y los elementos que tienen son disímiles. Cuando conforme el Mercosur, teníamos la posibilidad de ver la Unión Europea y copiar, si se quiere, la organización de la Unión Europea. Y no se hizo eso. Se tomó otro camino y dijo, vamos a conformarnos con esta estructura institucional. Entonces tenemos unanimidad, sistema de votación. Desde los sistemas de votación, si están haciendo una llave, desde los sistemas de votación pongan una salida que diga consenso. Porque el consenso es un sistema por el cual la organización podría tomar la decisión por votación, por eso lo ponemos en ese ámbito, pero elige tomarla por consenso. ¿Qué significa esto? En los ámbitos internacionales, en general, los ámbitos que tienen un Estado, un voto, si yo requiero de muchos votos, seguramente voy a tener muchos estados pobres. Con lo cual, y puedo asumir una decisión con muchos estados pobres sin ninguno de los poderosos. En contra de los poderosos. Esto puede servir en algún caso. Puede ser importante en algunos casos. Puede ser democrático en muchos casos, como charlábamos en algún momento, derecho del mar, un ejemplo de democracia en este sentido, porque el derecho del mar, los estados pobres casi que le impusieron a los estados ricos ciertos principios de derecho del mar a partir de Montego Bay. Pero muchas veces esto no funciona de la misma manera, con lo cual los estados chicos pueden estar empujando una decisión que deje afuera una parte importante del mundo desarrollado, por decirlo, de los poderosos. El consenso significa un punto, el nivel de la discusión donde el secretario de la asamblea de que se trate se sienta y dice, el consenso al que se ha arribado es este, y sea una medida que no conforme casi a ninguno. Pero lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que el trasfondo es que se puede votar. Los estados ricos, para decirlo, los pocos estados ricos, saben que si empujan, los estados pobres pueden lograr el número para sacar la decisión. Pero los estados pobres tampoco quieren forzar la negociación a tal punto de excluir de esa norma que se va a crear el consenso de los más importantes. Entonces se empuja, se llega a un punto en el cual el secretario general que está enfrente dice, bueno,
este es el consenso y todo el mundo aprieta los dientes y no se vota. Pero lo que tienen que tener en claro es que hay una clara distinción entre consenso y unanimidad. Consenso significa de que se puede votar, el estatuto establece la posibilidad de votar, y yo no lo hago por una conveniencia política, por la convivencia, por política, por lo que a ustedes se les ocurra, porque me satisface ese mecanismo, pero en el caso de la unanimidad, cualquiera que se oponga a la medida la interrumpe. Digamos, la unanimidad significa estar presente y votar a favor de la medida. No es lo mismo en el consenso. El consenso es otra cosa. El consenso es un acuerdo mínimo que se logra a partir de una negociación donde el trasfondo es que se puede llegar a votar. Ninguno quiere o no se quiere llegar a la votación para no demostrar que hay muchos pobres por un lado y pocos ricos por el otro, o lo que divida, ¿no? Este es el caso más claro de divisiones, pero lo que divida, que no haya, y por supuesto, que los estados ricos no quieren que la decisión sea muy extremista. Entonces llevan la negociación a tal punto que puedan asumirla, que puedan soportarla, para decirlo de alguna forma. Porque si no, la decisión puede ser mucho más extremista. Los estados pobres negocian hasta tal punto y logran parte de lo que querían en la negociación, más allá de que puedan votar, porque quieren meter adentro a los otros en la decisión. ¿Se entiende esto? Veo caras de cansancio. O yo soy el que está cansado nada más. Bueno. Profe, sería como que uno es más objetivo y el otro más subjetivo. Digamos, porque si todos votan y por unanimidad, es como que no hay, si bien hay discusión y habrá cierto consenso, digamos, entre todos para votar de una determinada manera, lo otro es como más, no es tan cuantificable, digamos, no es más, se llega a un arreglo, pero es más subjetivo. Me da la sensación. Pero cuidado. La diferencia central es que en el consenso se puede votar. Claro. Y yo puedo perder o puedo ganar la decisión. Lo que lo arreglo porque me conviene, por lo que sea. Claro, pero en el caso de la unanimidad, yo tengo que votar a favor. Entonces, digamos, no puede haber una disidencia en el caso de la unanimidad. Yo puedo negociar hasta pasado mañana, pero se queda fuera. En el caso del consenso, el temor mío es que yo negocio, pero puede llegar un momento en el que bajen el martillo y me llamen a votar. Entonces yo no quiero que la decisión la tomen los otros exclusivamente, pues yo puedo ser una decisión muy extremista, imagínense que yo, el poderoso. Entonces negocio y logro algún acuerdo en la mitad de camino. En el caso de la unanimidad, si yo me empaco y digo que no, la decisión no sale y se acabó el asunto. Unanimidad es otra cosa, por eso el tema de la distinción tiene que ser clara. La posibilidad, en la unanimidad no tengo posibilidad de votar en contra, de perder la votación. En la unanimidad no se puede perder la votación, porque mi oposición genera que la decisión no salga y se acabó el asunto. En el caso del consenso yo puedo perder la votación y tener que asumir como miembro de una organización una decisión en la cual no estoy en nada de acuerdo. Por eso negocio todo lo que pueda y llevo a algún consenso que me la tengo que comer. Digo. Tendré que contar los votos, veré cómo negocio, veré si puedo desarticular alguna cosa para debilitar la posición, pero va a haber una negociación en algún momento determinado que digan, listo, chao, ya está. Todo el mundo violín en bolsa y no dicen nada, y no se vota. Pero allí el tema central es que el trasfondo es que se puede votar en el consenso. Y puedo perder. En la unanimidad no puedo perder. En la unanimidad se requiere mi voto afirmativo, con lo cual se acabó el asunto.
De hecho, los economistas, por ejemplo, el Mercosur es contrafáctico en muchos aspectos. Los economistas tenían estudiado de que la unanimidad era un mecanismo en el cual los estados se veían más comprometidos, porque al requerirse indefectiblemente tu voto positivo, tu voto afirmativo en una determinada medida, lo que va a salir es solo lo que estamos de acuerdo. Digamos, sería una cuestión básica. Bueno, Mercosur ha demostrado que las cuestiones que se asumen aún en el marco de la unanimidad tampoco se advierten como compromisos jurídicos importantes. O sea, se supone que la necesidad de que el voto sea afirmativo hace más comprometida la toma de decisiones. Bueno, Mercosur ha demostrado que no es tan así, que puede haber toma de decisiones que, aún tomadas en el marco de la unanimidad, no después produzcan los efectos jurídicos que se quieren plasmar. Lucila, ¿tenía alguna pregunta? Perdón, pues Lucila debe apagar el... Ah, sí, porque por ahí me funciona medio mal, entonces apago la cámara. No, iba a decir con respecto a la duda de la compañera que yo lo que entendí es que en ambas se puede negociar, pero la diferencia principal radica en que el consenso se utilizan los sistemas de votación. Claro, negociar se negocia siempre, para todo. ¿No? Hay negociación y negociación siempre. El problema que tengo es que yo, en la unanimidad, pueden negociar todo lo que quieran, pero mi voto interrumpe la decisión. Con lo cual, yo me puedo hacer el macho alfa y decir, señores, yo quiero esto y quiero esto para que salga la decisión. Y me tienen que dar eso, no hay forma. En el caso del consenso, lo que tengo como trasfondo es que me pueden votar. Entonces yo ahí puedo perder la votación. Entonces no me puedo hacer el loco porque me pueden conseguir los votos necesarios para obligarme en una decisión que no quiero. Entonces, ¿qué hago? Voy negociando de a poquito y llego a un lugar donde, bueno, listo, hasta acá llegué, me amenazan con la votación, no quiero que voten, para que no se vea que somos pocos, para lo que fuere, ¿no? Digo, por determinada manera no quiero que se vote, entonces negocio una posición hasta que, listo, esto es el consenso. Seguramente los que están en el otro extremo de la posición, de la negociación, sabían que podían ganar la votación, pero no quieren dejar afuera a determinados países para, digamos, hacerles el mal porque sí. Entonces lo que hacen es comprometerlos en la toma de decisiones a partir de esta negociación. Señores, mirá que te puedo votar y tengo los números. Pero vamos negociando y llegamos a un consenso. El consenso significa que alguien lo expresa y todos los que podrían votar se callan la boca, apretan los dientes, no es lo que me termina de gustar, pero esto es lo que sale. ¿Se entiende? Por eso, en alguna medida, en los tratados de Mercosur está mal utilizado el concepto de las decisiones se toman por consenso, dice. Y guarda, porque no es consenso, es unanimidad. Es presente y votante lo que genera el compromiso del sistema orgánico del Mercosur. Ahora sí, estoy seco. No, aparte 18:30. Se empezaron a ir, ¿vieron? Se empezaron a ir la gente sin saludar. Disculpen por la hora, avísenme un rato antes para el próximo. Fíjense, por ahí está, Marcel, ¿le remitís el articulito ese? O el vínculo, el link para que lo vean. Sí, perfecto. Chau, saludos, disculpen la hora. Chao.